Buenas tardes, hablo Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quisiera compartir un estudio titulado Escuchando la voz de Dios. Y voy a leer un relato del Antiguo Testamento que habla del profeta Elías. Voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Primera de Reyes 19. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó a Elías y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la monte de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y luego Elías dijo: he servido con gran celo al Señor Dios poderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte y impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un silbo apacible, un sonido suave, una llamada calmada. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Jesús dijo en Juan 10:14: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, o sea, los creyentes, los hijos de Dios, y ellos me conocen a mí. En Juan 10:4 él dice: y las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. El estudio se titula Escuchando la voz de Dios. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Conoce la voz de Jesús? ¿Conoce la voz de Dios en su vida? Quizá usted responde: ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? Hay tantas cosas en la vida que claman por mi atención. Entre tantas voces, ¿cuál es la voz de Dios? Elías pensaba que Dios se manifestaría en el viento recio, o en el terremoto, o en el incendio. Pero Dios no se reveló en esos fenómenos. Más bien Dios llamó a Elías en una voz apacible y suave. Y luego le dio órdenes a Elías muy importantes para obedecer. Dios no había terminado con Elías. Todavía había mucho trabajo que hacer. Elías estaba pasando por un tiempo de desánimo, pero Dios le animó y le dio fuerzas. El Salmo 16:1 dice: cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Cuando usted está desanimado, busque su refugio en el Señor. Ahora, Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Una vez que aceptamos a Jesucristo como Salvador, somos los hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, y Él desea tener comunión y comunicación con nosotros cada día. Pero muchas veces pasamos todo el día sin hablar con nuestro Padre. ¿Cómo cree que Dios se siente? Si nadie le hablara a usted, si todos se ignoraran de usted, ¿cómo se sentiría? Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, entonces le hizo una mujer.
Dios hizo a Eva para presentarla a Adán. ¿Qué satisfacción uno siente cuando los hijos o nietos o la esposa, el cónyuge, toman el tiempo para hablarle a uno? Somos criaturas de comunicación. Ahora, para tener comunión íntima con Dios, debemos aquietar el corazón. Debemos tomar un tiempo diario para hablar con el Señor. Debemos leer su palabra y luego orar al Señor. Salmo 46:10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Isaías 41:13 dice, yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. El mundo nos grita para atraernos. Ellos quieren nuestra atención. Pero Dios nos habla en una voz calmada, apacible, suave. Dios puede gritar y lo hará en juicio contra el impío. El Salmo capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, el que gobierna en el cielo, se ríe. El Señor se burla de ellos, hablando de los impíos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi Rey elegido, a Jesucristo, en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. No importa qué haga el mundo, no importa cómo se burlen del Señor, un día enfrentarán a Dios en un momento de juicio, y más bien el Señor se va a reír de ellos. Pero Dios nos habla a nosotros, a sus hijos, en una voz suave, no áspera, sino con amor y firmeza. Es cierto que Dios nos corrige y nos disciplina, no porque nos odia, sino porque nos ama. Dios quiere hablar con usted ahora, hoy, mañana y cada día. Pero usted tiene que entonar el oído para escuchar la voz de Dios. Tiene que hacerse sordo a las llamadas del mundo por un rato. Tiene que enfocar la atención en Dios y su palabra. Tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo en su corazón y Dios le hablará. Y luego usted debe hablar con Dios en oración. Primero, en su oración, dele gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Luego, confiese su pecado a Él. Pida perdón por la sangre de Jesucristo. Después, levante su petición a Dios. Él nos invita a llegar al trono de gracia y presentar nuestras súplicas. Ore por otros. También ore por sí mismo. Ore por su cónyuge y por sus hijos y nietos. Ore por sus vecinos y compañeros y amigos. Usted puede presentar cualquier petición a Dios en oración y siempre pida que la voluntad de Dios sea hecha en todo. Queremos que la voluntad de Dios sea hecha en toda nuestra petición. Muchas voces están clamando por sus oídos, por su atención, pero hay una voz que debemos escuchar sobre todas las demás voces. Y esa voz es la voz de Dios. No será un grito, sino un susurro suave. Una voz apacible. Si usted es demasiado ocupado, no la escuchará. Tiene que tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. Y yo le prometo una cosa, que si usted lo hace, si usted toma el tiempo de escuchar la voz de Dios, será un tiempo de dulce comunión con el Señor. No hay otra persona que le ama tanto, tal como Dios le ama. Él es su Padre. Jesucristo es su Salvador. El Espíritu Santo mora en su vida. Estoy hablando de los creyentes, de los que han puesto su fe en Cristo. Entonces, por favor, escuchemos la voz de Dios. Padre, gracias que tú nos hablas a través de tu palabra,
a través de la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros, y luego nosotros podemos hablarte a ti en oración. Ayúdanos a aquietar el corazón cada día y escuchar la voz tuya, porque tú quieres guiar nuestras vidas, tú quieres animarnos, alentarnos, corregirnos, confortarnos. Oh Señor, tenemos que escuchar la voz tuya. Es una necesidad en nuestras vidas. Ayúdanos a aprovechar esta gran oportunidad. Gracias, Dios, que tú nos amas como tus hijos. Y que cada día que podamos tener esta comunión íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Tome este desafío. Escuche la voz de Dios en su vida. Que Dios le bendiga.